ayer no pudimos hacer la entrevista por el Día del Libro, pero bueno, problemas técnicos, y hoy ya podemos realizar esta entrevista del Día del Libro con Ricardo García Pérez, Pérez García, cierto es, y gracias a la cervecería Kraken de Oviedo por dejarnos el espacio para poder hacer la entrevista hoy en Oviedo. Pues nada, gracias por cedernos un trocín de tu tiempo y bueno, vemos que está siendo éxito el nuevo libro y bueno, cuéntanos un poquitín. Gracias a vosotros en primer lugar por invitarme, por supuesto a la cervecería Kraken por darnos el espacio. Y respecto al libro, bueno, pues estoy encantado con el resultado que está teniendo. Ha tenido mucha acogida, sobre todo en la zona de Occidente, en la zona del Barca, dado que es una historia que transcurre, bueno, que empieza y acaba allí. Y la verdad que el resultado está siendo más que satisfactorio, no ya solo a nivel de ventas también, sino también a nivel del feedback que hay con distintos lectores. Ha tenido una muy buena acogida y estoy encantado con ello. Qué bien. Cuéntanos un poco de ti, ¿por qué te dio a esto de escribir? Sí, bueno, porque sabemos que eres profesor, aparte de escritor. Soy profesor de matemáticas en el Centro de Estudios Q de aquí de Oviedo, pero bueno, escribo desde siempre, es una afición, un hobby que tengo desde muy pequeño, tanto la lectura como la escritura. Y en realidad se me conoce un poco más desde hace unos años que empecé a publicar con diferentes editoriales en distintas modalidades, pero en realidad siempre escribí, siempre inventé historias y tengo varios libros escritos, pero he publicado solamente 3, con este el tercero. Entonces es un poco, pues, la verdad que escribo desde siempre, ya desde el colegio, la época del colegio en la que distintos profesores siempre te animan a escribir y a leer, desde luego. Luego ya, bueno, pues ya vas buscando tu sitio, tu forma ya te interesan más unos temas que otros, ya, bueno, tienes distintas obsesiones, siempre es lo que digo, que se escribe en base a las obsesiones que el escritor tiene. Y empecé hace muchos años, y ya te digo, como te dije antes, el hecho de haber publicado ya desde 3 libros, pues ya se me da un poco más de conocer, pero en realidad escribo desde siempre. Bueno, y hablando de que tienes 3 libros, que luego hablaremos de los otros 2, pero vamos a centrarnos ahora un poco en Camarán. ¿Cuál es la intención o qué es lo que tú quieres transmitir con este nuevo libro? Pues buena pregunta. En realidad la intención, bueno, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que no había una novela al uso. Pues, sí hay relatos cortos que recogen la figura del pirata, pero no había una novela más o menos extensa que tratase diferentes personajes donde se recogiese el mito. Entonces yo decidí escribirla en primer lugar por eso, ¿no? Porque bueno, me pareció una historia que a los que nos gusta escribir es un caramelo, ¿no? Es una historia de un pirata que, bueno, no sé si has escuchado alguna vez que solamente hay 2 temas a la hora de escribir, que son el amor y la muerte, y este por supuesto que los tiene. Hay otros, por supuesto, alrededor, secundarios supongo, pero tiene amor, tiene muerte, tiene intrigas, hay un montón de... Bueno, no nos spoiles mucho, que hay que leerlo, sí. Lo tenemos para comprar, sí. Y hay que animarse, que es un buen libro, sí. Además le has dado nuestra tierra. Sí, es un mito, los que conozcan el mito del pirata Cambaral. Es un pirata que arribó en barca, se enamoró de la hija del caudillo y bueno, hizo de las suyas por ahí, ¿no? Por el occidente de Asturias. Sí, es una novela que empieza y acaba en barca, sin embargo, distintos capítulos, hay otros 3 capítulos en medio que transcurren en la actual La Coruña, en la actual Lisboa y en la actual Sevilla. En aquella época, estamos hablando del siglo IX después de Cristo, en la que el Andalus estaba ya moviendo la frontera hacia arriba. Es la época del cuarto emir, de Ramón II, con distintas dinastías a lo largo del territorio, de la península, me refiero. Y es una historia muy convulsa, una época muy convulsa, en la que bueno, efectivamente nace y pasa lo que pasa después en Barca, pero sí hay distintos puntos de la península en la que también transcurren. A nivel histórico he intentado respetarlo al máximo,
Qué bien. Pero bueno, quien guía la novela en realidad a lo largo de todo el relato es el pirata, es el mito del pirata que unos dicen que existió, otros que no, unos que tienen determinadas características, otros que no. Porque bueno, como el Marqués, quiero decir que siempre digo que hay tantos cambarales como el Marqués, como Aldesanos, ¿no? Porque ya desde pequeños nos empiezan a hablar acerca del pirata, el cambaral, por qué se llama el Puente del Beso, uno de los últimos puentes que hay en el Río Negro, lo que es el barrio de Cambaral, bueno, está muy metido dentro de la idiosincrasia del Luarca, ¿no? Entonces el hecho de bueno, ser de ahí el Marqués y poder plasmar en un relato todo aquello, pues sí es un orgullo, hay una cierta responsabilidad, ¿no? Porque bueno, hay la versión principal que hay respecto a este pirata, que era un pirata moro, era un pirata musulmán que vino desde el sur hasta el Cantábrico. Sin embargo, hablando con distintos historiadores, establecen que si en realidad hubo algún pirata que se internó en la cornisa cantábrica y luego en el resto de la península, tal y como se recoge aquí, posiblemente hubiera sido vikingo, hubiera sido nórdico. Porque sí hay dentro de la literatura... Sí, lo que me sorprendió, que tiene ese giro, ese giro. Sí, efectivamente la idea principal, la general que hay respecto al cambaral es que es un pirata árabe, un pirata musulmán. Pero después de escuchar a distintos historiadores, con esa idea que tenemos los marqueses del pirata, pues hace mucho tiempo que llevo escuchando que posiblemente hubiera sido nórdico, entonces decidí hacerlo nórdico y que bueno, o sea, sí se recoge a lo largo de la novela. Sí. Qué bien. Bueno, explícanos cómo ha sido la creación de Cambaral, cómo ha sido esa captación de ideas, esa elaboración del libro. Sí, bueno, decía eso, que desde bien pequeño los marqueses estamos continuamente escuchando de Cambaral, desde el mito de nuestros padres, de nuestros amigos, los padres de nuestros amigos, y al fin de cuentas se va elaborando desde que somos niños, sí, ¿no? Luego ya te vas haciendo tu propia idea del pirata en base a bueno, lo que puedes investigar a nivel histórico, puedes encontrar en otras opiniones. Y el hecho de creación, pues yo creo que lo llevo creando desde que soy niño, desde muy pequeño. Y ese giro de que antes hablábamos de convertirlo en pirata nórdico fue en base a esas opiniones de historiadores serios que establecían que si ha habido alguna vez algún pirata que se llamaba Cambaral, posiblemente hubiera sido del norte. Y entonces, bueno, pues vas haciendo poco a poco, desarrollando la personalidad de ese personaje. Pero no hubo un momento concreto que decidí, voy a crear este personaje, a desarrollar este personaje, como se pueden crear otros a lo largo de una novela, sino que bueno, Cambaral ya venía más o menos hecho, ¿no? Sí, por esos mitos que hablamos, por ese mito que hablamos de... Por haberlo escuchado siempre desde la niñez, entonces bueno, te vas haciendo tu idea en la cabeza y al final esta es mi versión de Cambaral. Además, hemos de decir que también este libro, aparte de escribirlo, está con tu sello propio de editorial. Sí, los dos primeros, tanto las Islas Vacías como Los Imitadores, uno es otra editorial tradicional y el segundo es con una editorial de autopublicación. Este tercero decidí publicarlo con mi propio sello editorial, pues para poder controlar todo el proceso, porque era algo con mucho cariño, con mucho mimo. Efectivamente, entonces quería hacerlo como yo quería, no que estuviese supeditado pues, a otros intereses que podía tener otras editoriales o otras cosas, entonces quería hacerlo desde el principio hasta el fin como realmente yo quería. Entonces por eso bueno, creé este sello editorial, Letras Editorial y es el primero que publico. La semana pasada hemos publicado otro y vamos a publicar otro en mayo y otro en junio. Así que, bueno. Oye, pues suerte con ello, porque bueno, parece que no, pero empezar con una editorial no es tontería, es mucho trabajo, porque ya escribir es un trabajo enorme, escribir y llevar editorial es mucho más trabajo. Lleva mucho trabajo, sí. Hay distintos colaboradores que me ayudan con las lecturas, con la corrección, con la maquetación, con el diseño gráfico, pero bueno, en realidad como editor solamente estoy yo, entonces lleva mucho trabajo asociado y a veces tienes que supeditar otras posibilidades a la hora de, en lugar de escribir, pues tienes que dedicarte a ayudar a tus
compañeros, ¿no? Entonces lleva mucho trabajo asociado, pero bueno, muy satisfactorio también luego ver el resultado. Por supuesto. Ya impreso, entonces Por supuesto. Y además eso, lo que dijimos al principio, que está siendo bastante éxito. Sí, sí. Y oye, es de orgullecerse uno mismo, porque escribir, editorial, todo lo que Sí, sí. es todo un privilegio. Es decir, Sí, oye, sí, está saliendo, haberme metido así, venga, vamos. Sí, el loco. Bueno, llevaba muchos años pensando en hacerlo y bueno, me he decidido este año y la verdad que está teniendo, bueno, pues bastante una acogida muy positiva, así que encantado. Pues muy bien, me alegro mucho, de verdad. Muchas gracias. Seguimos un poquito con el tema de personajes. ¿Cuál crees que ha sido el que más te ha costado plasmar, el que más te ha costado desarrollar? Bueno, pues creo que en contra de lo que se puede pensar del personaje principal, que es Cambaral, no ha sido él, porque como hablábamos antes, sí, se lleva desarrollándose ya desde la niñez. Entonces, de entre todos los demás, yo creo que fue la hija del caudillo, o sea, la chica de la que se enamora y pasa lo que pasa después. Yo creo que ha sido esa, porque si bien el caudillo es Don Teodorico de Villa de Moros, que sí es un personaje real, que de hecho está recogido en la mesa en unos azulejos de la mesa de maneantes del Barca, se puede ver allí, parece Don Teodorico de Villa de Moros. La hija yo no sé si existe, por mucho más que he intentado informarme en la literatura, no he encontrado descendencia ni nada de este caudillo. Entonces la he creado de la nada y al hacer un personaje de la nada, intentando respetar al máximo las condiciones históricas que aparecen ahí, bueno, pues quizá era un poco arriesgado. De hecho esta protagonista no tiene nombre, no decidí no poner nombre a lo largo de la novela, sino que es la niña, la chica, la mujer, y por eso, un poco por respeto, por si acaso había por ahí alguna cosa. Sí, que no se tratase del todo con el respeto que se merece, porque bueno, quizá era meterme en un tema que no soy historiador ni mucho menos, pero bueno, quería respetar al máximo toda esa biografía de los personajes reales. Bueno, cuéntanos un poco más, nos dijiste que, bueno, que ya venías desde niño con lo del tema del mito y tal, pero ¿y por qué ahora escribir Cambaral? ¿Por qué ahora sí, de repente? Bueno, pues posiblemente por lo que te decía al principio, de que no había ninguna novela en la que se recogiese la figura tan golosa como puede ser el pirata. De hecho, bueno, me llevó unos años escribirla en realidad, y entonces decidí publicarla ahora por eso, pues principalmente porque si bien puedes encontrar esta figura en distintos relatos cortos, en una novela al uso no aparecía. Entonces creí que era un momento para hacerla, para estrenarse la editorial, desde luego, y luego pues para seguir hablando del Barca, que cuando al principio me preguntabas cuál era la razón principal de haber escrito esto, que yo creo que era, en el fondo, fue hablar del Barca durante 444 páginas que tiene la novela, porque si bien, como te decía que también la historia a veces transcurre en otras zonas de la península, el pirata tiene en la cabeza todo el tiempo el Barca, por razones que se descubrieran a lo largo de la novela. Y entonces, bueno, fue porque quería hablar del Barca, me apetecía que el Barca apareciese como un personaje más de la novela, dado que en la segunda novela, que escribía Los Imitadores, también aparece el Barca, pero con un nombre ficticio, que se llama Anfitea, un soldado Anfitea. Y quería que el Barca tuviese su papel protagonista también en la novela, ¿no? Que creo que se lo merece. No, oye, está muy bien porque eso, eres de Luarca y dices, yo quiero que esto, oye, nunca se ha hecho, pues voy a hacerlo y que quede plasmado de que, oye, desde pequeño me lo dicen, pues yo lo voy a hacer. Sí, sí. Y sí que aparecías a eso como un personaje más, aparte de Cambaral y de todos los personajes secundarios, pero que Luarca estuviese presente de principio a fin. Y una vez que me dieron la novela y empecé a ojearla, como me había quedado, me di cuenta de que el Luarca estaba en todo momento, ¿no? Entonces, quizá la razón final de escribir esta y de sacarla ahora es que quería que estuviese el Luarca ahí como un personaje más. Qué bien. Pues nada, lo dicho, ahora hemos hablado de Cambaral, vamos a seguir hablando de tus otras novelas también,
pero bueno, el que quiera, la tenemos en tu página web. Página web, o podéis solicitarla también a través de vuestra librería habitual. La podéis pedir directamente a la editorial y nosotros la mandamos. Y si son a través de la página web, el de editorial.es. Qué bien. Bueno, ¿cuánto hablando así un poquito del día del libro y tal, un escritor se hace o se nace? Buena pregunta, no sé. Bueno, pues no lo sé, en mi caso yo creo que se nació así, nací así, no sé. Luego hay otros que sí, que como hay, ahora hay muchas posibilidades para publicar, ya no solo en un blog, en tu página web, en una editorial tradicional, hay muchas editoriales pequeñas que sí publican libros, no es como antes que había las 3 o 4 principales y no te hacían ni caso. Pues ahora hay un montón de posibilidades para publicar. Entonces, yo no sé si esos nacieron o se hicieron, pero sí se ve que aparece gente que está, bueno, que escribe, que nunca escribió, que escribe y que escribe muy bien y que escribe actualmente, ¿no? No sé si es por esa posibilidad de que efectivamente es más fácil publicar que antes o porque en el fondo se nace, no sé. En mi caso yo creo que, como digo desde siempre y siempre me gustó hacerlo, pues yo creo que se nace de alguna manera. Aunque tardes muchos años luego en desarrollarlo, pero yo creo que se nace, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los libros, o sea, a escribir? Escribir, pues no todo. A la musa igual. No todo el que yo quisiera, pero bueno, siempre intento sacar el tiempo que me permite mi trabajo, ¿no? La preparación de las clases para por la tarde, por ejemplo, siempre en horario de mañana siempre intento escribir algo, o bien seguir con un determinado capítulo, o bien crear un personaje, o bien modificar algo que haya escrito ya. Siempre por las mañanas, eso sí. Luego siempre hay algún momento en el que por la tarde o por la noche, pues también puedo sacar algún momento, pero siempre que tenga libre. No tengo todo el tiempo libre que quiera, y mucho menos ahora con el tema de la editorial, pero bueno, todo el tiempo que puedo pues lo dedico. ¿Eres de los que planifican el libro o va surgiendo la novela? Sí lo planifico, pero dejando espacios muy abiertos. Es decir, creo que vaya surgiendo la novela, que los personajes se vayan haciendo. Si bien sé que el personaje va a tener estas características físicas, como de personalidad, y va a interactuar con este otro y con este otro, pero lo dejo más o menos abierto. Es decir, que si en un momento de la novela tengo que meterle esta otra característica, pues la cambio, no tengo ningún problema. Pues que sean los propios personajes los que se vayan haciendo, vayan entrando en las novelas, que se vayan haciendo a sí mismos, pero sí lo planifico desde el principio hasta el final, hasta el desenlace, y muchas veces pues tengo que cambiarlo todo, tengo que cambiar el desenlace pues porque surge otra idea, pero en principio lo planifico, que luego no vale para nada, pero lo planifico, sí. ¿Tú qué tienes? Porque para mí fue totalmente una sorpresa ver los book trailers que tienes. Nunca lo había visto. ¿Tú crees que ahí sí que se redondean tus personajes en esos trailers? Sí. Bueno, los book trailers sí, no dejan de ser una pincelada, una visión así de imagen, ¿no? Cinematográfica de lo que es la novela, pero yo creo que eso es aparte de la novela, es decir, es una forma de hacer publicidad, desde luego, y de dar a conocer el libro, pero bueno, se dan unas pinceladas el personaje y yo creo que deberían ser solamente unas pinceladas, no que sirviesen para redondear al personaje ni que el lector pueda identificar a ese personaje, que lo pueda ver ahí desarrollado ya, sino que bueno, que abran boca, ¿no? que digan, bueno, yo quiero leer ese libro. Quiero leer este libro, quiero conocer a ese personaje, a esta trama, pero bueno, tiene que ser una pincelada, igual que los trailers igual que los trailers de las películas. Sí. En un momento lo que quieren es atraer la atención, no en ningún momento es destriparte la película, ni mucho menos. No, pero atraen mucho, ¿eh? Sí, porque sí. He visto los 3 y la verdad que me sorprendió mucho de Imitadores, por ejemplo, que luego hablaremos un poquito del libro, y me sorprendió. Me quedé con la intriga que digo... ¿Qué pasa? Igual me lo tengo que leer. En orquídea. Sí, la verdad que está muy bien. ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir?
¿Eres de estos maniáticos de, no, pues... Bueno, no. Hombre. O que tú creas que no, igual. Bueno, sí, cuando me siento a escribir, por ejemplo, como decía antes, por las mañanas, bueno, cuando puedo, pues sí busco que haya el mayor silencio posible, que esté todo en silencio, sin nadie alrededor, si puedo. Eso no quiere decir que, bueno, si hay alguien alrededor, esté en un momento dado en otro sitio que no sea mi mesa, pues bueno, también puedo escribir, pero si lo que busco es escribir, porque es eso, esas horas de por la mañana que siempre dedico, pues que haya el mayor silencio posible. Luego descubrí otra que me viene a la cabeza. Es una manera que hago desde pequeño, cuando escribo. Yo siempre escribo a ordenador, pero bueno, siempre tengo alguna línea temporal en folios, en papeles, donde desarrollo algún personaje, algunas características, en sus líneas temporales para no equivocarme. Y a veces hago anotaciones a lápiz o boli. Si lo hago con lápiz, que son amarillos y negros, de siempre, pues cuando lo poso, tiene que estar siempre el amarillo mirando hacia arriba y la punta hacia la derecha. Luego desde pequeño, no sé por qué, y lo sigo haciendo. Supongo que esa es una manera. Oye, pues un poco curiosa, al final te pillé en una. Sí, es así. Al final te pillé en una. Si, te voy a hacer una pregunta de estas que me suelen venir a la mente a mí, que ya que estamos así en esto, si tuvieras que marchar a una isla desierta, que es lo que se pregunta siempre cuando eres crío, ¿no? Y tuvieras que llevarte un libro, ¿qué libro te llevarías? Si tuviera que llevarme un libro solo, yo creo que no iría a la isla desierta. Pero si tengo que elegir uno, elegiría alguno de Ricardo Méndez Salmón, que es un escritor asturiano, alguno de los últimos, por ejemplo, no sé, Molubitz, o la que dedica a su padre, no recuerdo cómo se llama. Cualquiera de los de Ricardo Méndez Salmón me valdría, porque me parece que es un escritor de cabecera, es una auténtica maravilla poder leerlo. Y si no, pues alguno de Márquez también, por ejemplo, sí, alguno de Márquez o de José Saramago también me lo llevaría, pero bueno, si tuviera que escoger a uno solo, me iría a otra isla desierta donde se llegar más, sí, de eso. ¿Dirías que algún escritor en particular te influenció para dar ese toque a... Voy a escribir... Sí, yo creo que todos, desde el principio, desde Julio Verne y Emilio Salgari, que me fascinaba y me siguen fascinando ya desde pequeño. Y desde esos hasta, como decía antes, Ricardo Méndez Salmón, a mí me parece impresionante cómo escribe. Y luego la literatura sudamericana también, eso, Márquez, Borges, también Cortázar. Pero bueno, que haya uno solo así que me haya influenciado, no, pero si no es un compendio de todos, no, creo que todos los escritores lo influyen de distintos puntos y todo lo que ha escrito pues se va a ver reflejado en lo que escribe. Por muy original que sea, siempre va a haber algo de esto y de esto y de esto y de esto. Sí. Sí, pero prefiero uno solo, no sé hasta qué punto uno solo, sino todos, yo creo que todos. Sí. Hemos de decir entonces que tú eres un amante de la literatura, por decirlo así. Sí. Porque aparte de escritor, te encantará leer. Sí. Que si no, a ver qué escritor, ¿no? Claro. Si no lees, pues... Sí, eso además se ve enseguida cuando un escritor deja de leer, pues por razones de trabajo, lo que sea, eso se nota enseguida en la escritura. Y yo creo que si yo leo más que escribo y si tuviese que elegir una de las cosas, me quedaría con la lectura, eso desde luego. Por supuesto escribir, ¿no? Pero sí, leo mucho, leo más que escribo. Tú que eres profesor, ¿dirías que hoy en día se lee lo suficiente? Bueno, yo creo que nunca se leyó lo suficiente, pero bueno, se lee. A los que nos gusta leer, leemos siempre y siempre, yo creo que siempre seguiríamos leyendo, pero entre las nuevas generaciones, que es entre las que me muevo, no, porque no se desarrolla ese hábito de lectura. Que se ha perdido un poco el hábito de... Sí. Pero ya desde el colegio yo creo que se ha ido bajando un poco la... Sí, la ilusión por leer, porque sí. de enfrentarte a un libro no se desarrolla eso desde el principio, te obligan a una serie de lecturas obligatorias y eso no desencadena el afán por leer, por buscar tus propios temas, por buscar tu propio libro, el que te guste. No se desarrolla, entonces, bueno, yo creo que no se lee suficiente. Ya digo, entre las nuevas generaciones, pues hay un montón de estímulos que le vienen de todas partes y el hecho de sentarte con un libro no es uno de ellos. Si hay personas, hay chavales que les gusta leer,
y lo hacen con una fruición impresionante, pero en general, de forma general no. Yo creo que no se lee lo suficiente, nunca se ha leído lo suficiente, pero y ahora menos todavía, creo. ¿Crees que es más bien una cosa, o sea, me refiero, es una cosa más bien de la sociedad en sí, que hemos pasado de leer bastante en el colegio a sí, claro, no leer tanto, o es más bien algo educativo, de que ya viene desde casa? Sí, no, bueno, es un poco general, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que ves en el colegio pues es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Lo que pasa en casa también. Ahora hay colegios en los que no dan clase con libros físicos, dan clase en tablets, ¿no? Entonces, claro, si le das a elegir a un niño entre un libro y una tablet, donde puede leer un libro también, pero también puede ver vídeos de un tipo de cosas, el niño va a elegir en la tablet, sin ninguna duda, pues porque es mucho más cómoda, además ellos nacen con otra mentalidad respecto a las nuevas tecnologías y aunque si bien conozco niños que sí prefieren un libro y se sientan con un libro en la mano en lugar de una tablet, en lugar de un libro electrónico, en general, bueno, yo creo que es algo a nivel social. Está cambiando, pues igual que cambian los formatos cuando nosotros escuchábamos música, ahora ya no hay cassettes, ahora ya está el USB o cualquier otra, ¿no? Pues estos también van a cambiar y están cambiando y cada vez más se lee de manera electrónica, pero yo creo que no es más. Yo soy más de libro, ¿eh? Sí. Me gusta, sobre todo cuando lo compras. Sí, ese olor al libro nuevo, es que eso no hay tablet que lo pague. Sí, no. Eso ir a una biblioteca, que ya las pobres yo creo que ya eso de ir a una biblioteca casi que ya no. Pero el irte a comprar un libro, oye, has sacado un libro, voy a ir a comprármelo, eso es. Yo tengo una librería en casa extensa, de todos los palos, porque hay de todos los palos. Pero eso, que es ese olor al libro nuevo, y bueno, y el libro, yo tengo un libro que hace, no sé cuánto tendrá, pero no es lo mismo. Pero esa sensación la tenemos igual nuestras generaciones, pero la tema de las generaciones de ahora, las que nacieron esta década, por ejemplo, eso sí, hay libros en casa, pero no les hacen caso, están allí, como un adorno más casi. Cierto, ¿no? Sí. Entonces, Nos estamos quedando obsoletos. Porque yo me acuerdo de cuando el día del libro, tenías que leerte un libro, hacer un resumen, bueno, muchas cosas, ¿no? Ibas a la biblioteca allí con libros, enciclopedias, no sé qué, ahora Google. Claro, ahora ya no hace falta ir. Antes sí que tenías algún trabajo, tenías que, bueno, pues buscar alguna información, ibas a la biblioteca a buscar la información, porque estaba allí. Ahora la tienes en el móvil. Entonces, nada, ahora Google y ¿qué vas a ir? ya está. Nada, la verdad que sí que, bueno, el otro día lo hablábamos en cultura de artes plásticas, hoy lo hablamos en cultura de literatura, que al final estas cosas de lo que es el arte, porque al fin y al cabo escribir es un arte, se está viniendo un poco a dejarlo a youtubers, no sé qué, bueno, son cosas así que están cambiando formas de expresarse, están cambiando. Igual que antes, no sé, supongo que se imprimía a mano con planchas y tal, pues ahora esas cosas, ahora te lo imprimes en casa si quieres. Entonces, bueno, habrá que adaptarse un poco, aunque no nos guste demasiado, pero bueno, habrá que ir adaptándose. Sí, nos vamos adaptando porque ha ido todo muy rápido y cada vez más, Sí, yo también trabajo con niños como tú y es exagerado, o sea, nos dan 1000 vueltas en todo esto de... A nivel tecnológico, sí, exagerado. Bueno, hablando de los otros libros y tal, cuéntanos un poco, bueno, que tenemos Los Imitadores y tenemos Islas Vacías también. Uno va sobre el cambio climático y el otro sobre los adolescentes, sí, es una memoria sobre los adolescentes. El primero, efectivamente, lo publiqué, que publicarlo cuando la cumbre del clima, en el 2019, en noviembre. Bueno, aquello que hicieron en Madrid, llamaron cumbre del clima, que bueno, no sé hasta qué punto sirvió para algo. Pero bueno, lo publiqué entonces porque creía que era oportuno para seguir concienciando acerca de la problemática del cambio climático. Esa novela, Las Islas Vacías, nace de la conferencia de dos relatos cortos que tenía, uno sobre la isla de Hashima, que tú como creo que conocedora de la cultura nipona
conoces, es una isla muy pequeña que fue explotada por Mitsubishi hasta mediados de los años 70 por una mina de carbón que tenían en su suelo, y cuando allí construyeron una ciudad encima para los mineros y para las familias, cuando dejó de ser rentable, allí la abandonaron y allá está como un reclamo turístico. Sí. Allí abandonada, vacía y sin nada, ¿no? Entonces, Sí, además es exagerado porque se ve todo como me he ido ahora. Sí, pero allí dejaron todo de un día para otro y fue en abril del año 75, me parece, el último habitante que marchó de allí, y ahí está todo. Entonces quería extrapolarlo un poco para dar una visión más general, lo mezclé con otro relato que tenía acerca de las consecuencias posibles del cambio climático, no a muy largo plazo. Y eso, lo que hicimos con la isla de Hashima es lo que estamos haciendo con el planeta ahora, ¿no? Pues estamos exprimiendo lo máximo posible, y cuando ya no haya nada que exprimir, el problema es que no vamos a tener posibilidad de irnos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el argumento de las islas vacías, que, bueno, que con lo que pretendí con ello fue, bueno, pues dar un poco, poner mi semilla, una semillita más a la hora de concienciar acerca de la problemática del cambio climático. Y el segundo libro del que hablas, Los Imitadores, es una novela benéfica, una cortita benéfica que autopubliqué con una editorial de autopublicación, que los beneficios van para ANIPA, para la Asociación de Niños Operativos del Principado de Asturias, que es, bueno, es una alegoría acerca de la adolescencia, cuando un adolescente que está desarrollando su propia personalidad, siempre desarrolla su propia personalidad en base a esas diferencias que lo definen, que realmente es lo que definen a cada individuo, ¿no? Esas diferencias, pero también a la vez quiere sentirse aceptado por un grupo que muchas veces no acepta esas diferencias. Entonces, bueno, propongo un pueblo que se llama Anfitea, que está basado físicamente, al menos está basado en Barca, que es un pueblo en el que todos los adolescentes son iguales, todos físicamente iguales, solamente los distingue o se da cuenta de esa igualdad el narrador, ¿no? Y esa monotonía que hay entre todos ellos, todos son iguales, todos son morenos, el mismo piercing, los mismos tatuajes, todos son de ojos castaños. Esa monotonía se rompe cuando nace un niño rubio, pero con la piel muy clara y otras inquietudes diferentes, ¿no? Entonces ahí quería jugar un poco con esa alegoría, con esa dicotomía que siempre tiene el adolescente, de desarrollar su propia personalidad, pero a la vez sentirse tratado por un grupo que muchas veces puede rechazar esas diferencias. Y quiero aclarar que, bueno, que si bien es una obra benéfica para los niños hiperactivos de la asociación de aquí, de Asturias, en ningún momento se habla de hiperactividad, ni de TDA, ni nada, hablo de una diferencia, en este caso física, para poner sobre la mesa esa rechazo que muchas veces supone. Yo creo que es un libro que los adolescentes deberían de leerse. Sí, porque porque yo creo que se van a sentir identificados tanto desde un punto de vista, si eres el diferente o no. A fin de cuentas todos somos diferentes, ¿no? Pero el hecho de, pues, tener a una edad determinada, tener gafas o ser pelirrojo o tener TDA o ser hiperactivo, lo que sea, siempre te ponen la etiqueta y muchas veces pues se desplazan, ¿no? Yo lo veo en los chavales entre los que me muevo, muchas veces son desplazados y luego también son aceptados por otras razones, pero muchas veces son desplazados por esas diferencias que a fin de cuentas en un futuro te vas a enorgullecer de ellas, pero cuando eres todavía así adolescente todavía no estás muy convencido si efectivamente quieres demostrarlas o no. Entonces, bueno, esa lucha es lo que intenté recoger un poco en Los Imitadores. Pues la verdad que a mí me sorprendió, ya te digo, me lo leeré porque lo vi en el book trailer y me sorprendió, porque es eso lo que tú dices, todos buscamos o seguramente encontremos ese punto de oye, igual era yo. Sí. Entonces, de una parte de otra siempre es donde además no eres siempre el este o este, muchas veces intercambian, ¿no? Incluso para sentirse aceptados hacer así y luego al revés, ¿no? Entonces siempre jugar con eso es muy interesante porque, bueno, creo que es interesante porque nos vamos a sentir reflejados todos, de alguna manera. Pues nada, ¿nos quieres contar alguna cosita más? Yo tengo una cosa que sí quiero que me leas, porque le he estado echando un ojo a tu página web. Ah, sí, y me encanta el quién soy yo. Vale, lo leo. O sea, quién es Ricardo, entonces me encantaría que nos lo leyera porque la verdad que está genial
normalmente ves bibliografía, soy tal, no sé qué, de dónde soy, no sé cuánto, tal. Una biografía real, ¿no? Sí, ¿no? Soy de, yo qué sé, en mi caso, 1987, nací en Oviedo, Y no, es que esto es, bueno... Pues yo siempre me he preguntado cuando hay un autor hablando de sí mismo, o sea, ¿a quién le puede interesar la vida personal de esa persona? Claro, O sea, ¿hasta de qué ese individuo? qué punto quiero escucharte que naciste en...? Sí. Yo quiero hablar Bueno, de eso, de los libros y ya está, mi vida personal pues, es... eso es, eso. Pues la leo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, soy yo, con todo lo que eso significa. Y tú, también soy él y en ocasiones ella. De vez en cuando se asoma en nosotros, en vosotros, y supongo que es inevitable que el ello se cuele de forma imprevista en cada una de las historias. Pero todo lo que quiero decir acerca de mí, más allá de cada uno de los pronombres, está en cada uno de los libros que escribo y en cada uno de aquellos que no. Debido a mi falta de habilidades sociales, quizás es una forma de esconderme, pero también está relacionado con mi incapacidad de soportar a aquellas personas que, sin que nadie les haya preguntado, hablan de sí mismas de una forma directa, como si el mundo fuese a destruirse en caso contrario, como si esa charla ególatra le importase a alguien, exactamente como hago en este pacto. No, es que es increíble, o sea, dan ganas de aplaudir. Es que es que es totalmente diferente, porque estás acostumbrado a esa bibliografía que vemos en Wikipedia, por decirlo así, ¿no? Y cuando yo entré en la página web tuya, que nos la pondremos en la descripción del canal de YouTube, para que la gente que quiera entrar, me sorprendió, porque siempre esperas ese Wikipedia de una persona, esa bibliografía... Datos personales de una persona, que bueno, que está muy bien, pero no sé hasta qué punto pueden resultar interesantes. Si a fin de cuentas, aquí estás tú, pero... Lo que interesa es el material, pero es el libro. Efectivamente, el resultado. Eso Todo lo es. demás, no sé. Además, yo nací en 1977, pero ¿a qué más da? O sea, ¿a quién le puede interesar? No sé a quién le puede interesar. Por ejemplo. Bueno, pues nada, con esto acabamos. Si quieres contarnos algo más o si tienes previsto. Daros las gracias por la entrevista, desde luego, a la Asociación Cultural de Bueño, a Miriam y a Raúl, que está detrás de la cámara. Cierto, que siempre nos graba y el pobre nunca sale. Os daros las gracias a la asociación y animaros a que sigáis promoviendo la cultura como estáis haciendo y agradecido. Nada, gracias a ti por estar hoy con nosotros y nada, y me alegro mucho que esto tire para adelante y vamos, a seguir, eso es. Seguir leyendo, sí. Pues sí. Pues nada, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias.